Bien, jóvenes. Buenas tardes con todos. Bien, vamos a hablar pues ahora de también un par de culturas antiguas y que obviamente, bueno, tienen mucha relación con nosotros, sobre todo la de los hebreos, ¿no? A ver, vamos a ir viendo poco a poco, a ver, para que ustedes puedan ir también conociendo un poquito más, ¿no? De esto. Ay, perdón. Uy, no corre. No corre esto. De repente acá. Ahí está. Todo se puede. Dice, pues, ¿no? Ubicación temporal primero, pues, de los fenicios, ¿no? Vamos a ver los fenicios. Se le identifica como tal, pues, a partir de los años 1200 antes de Cristo. Sin embargo, la tradición fenicia se remonta hasta 8000 años antes de Cristo, puesto que no hay que olvidar que son cananeos y este grupo ha sido rastreado hasta épocas más antiguas. O sea, ¿qué trae como consecuencia esto? Que los fenicios tienen una descendencia de los cananeos, o los cananeos son más antiguos, ¿no? Los Profesor, hebreos. buenas tardes. Buenas tardes. Chicos, cámaras. ¿Todo bien, profe? ¿Ningún Sí, problema? está todo excelente. Ah, ya, como los encontré calladitos, por No, pues que eso... están escuchando la clase justo. Ah, ya, ya. Bien, entonces acá tenemos, ¿no?, la ubicación también de los hebreos, que eran pueblos nómades, semitas, porque su origen es semita de los hebreos, ¿no? Obviamente pasaron por Egipto, ¿no? El retorno a Canaán y la invasión a Siria. O sea, en realidad los hebreos pues pasaron por varias etapas, ¿no? Varios procesos, la etapa de patriarcas, ¿no? De los jueces, etcétera, ¿no? Ubicación temporal de los hebreos. La invasión babilónica, los persas, Alejandro Magno y Roma, ¿no? Ese es el orden que vamos a ver. Ahora, ¿cómo caracterizamos pues el espacio geográfico de los hebreos? Los hebreos aparecieron en el Asia anterior, es un territorio menos fértil que Egipto y Mesopotamia, pero presenta llanuras aptas para el pastoreo y el cultivo, por lo que será codiciado por los vecinos, ¿no?, del desierto. Esta región se llamó primitivamente el país de Canaán, debido pues a que sus primitivos pobladores fueron los cananeos, ¿no? Cerca de los años 1500, ¿no?, antes de Cristo. Llegaron pues tribus de origen ario, ¿no? Los filisteos, y dominaron pues, ¿no?, a la zona eh, filistina, ¿no? Nombre del cual deriva posteriormente la palabra Palestina, pues, ¿no? Acá tenemos, ¿no?, mapita, ¿sí? Ahí están los hebreos, ¿no? No tienen territorio, ¿no? Después fueron invadidos posteriormente, ¿no? Es una historia, ¿no?, también que tienen los hebreos, fueron invadidos y sobre todo, ¿no?, dominados por los egipcios. Inclusive pues, los egipcios, ¿no?, los hicieron esclavos a los hebreos, ¿no? Ahora, los fenicios, ¿no? Los fenicios.
Un terreno encerrado pues, entre la cordillera del Líbano y el mar Mediterráneo, en el Medio Oriente, aproximadamente dentro del actual territorio del Líbano. Frente a sus costas emergen islotes, en su otro extremo, contra la ladera de las cordilleras, se extendían, ¿no?, en la época extensos bosques, desde donde descendían poderosos torrentes de agua de lluvia durante el invierno hasta precipitarse al mar. Durante el verano, el clima se hacía cálido y muy seco, perjudicando las posibilidades agrícolas del territorio, ¿no? Ahí está, más cerca, ¿no? Ahí puedes ver, ¿no? Lo que pues ocuparon, ¿no? Los fenicios, ¿no? Mira, ven, acá a tu derecha, ¿no? En la parte baja, ahí está, ¿no? Ahí están los egipcios, perdón, los fenicios, ¿no? Egipto está más abajo, Siria está más arriba, ¿no? Ahí está, abajito de Fenicia está Jerusalén, está Babilonia, está Alejandría, ¿no? Todos son terrenos asiáticos, ¿no? Ahí está. Caracterización económica de los fenicios. Los fenicios se dedicaron primordialmente al comercio, la pesca y la piratería. Se cree, ¿no? Se cree por historia de que los fenicios fueron los primeros comerciantes, ¿no? Y pescadores, sobre todo. ¿Por qué? Porque efectuaban el comercio, pero a través, pues, a través del mar, ¿no? O sea, fueron los primeros navegantes, ¿no? ¿Sí? Comerciaban a través de la práctica del trueque o el intercambio. Para la explotación de recursos establecieron agencias comerciales situadas en lugares estratégicos de la costa. También practicaron la agricultura y la ganadería, pues no, porque obviamente también tenían que vivir de algo, ¿no? ¿Sí? No solamente pues de la pesca y del mar, ¿no? Caracterización económica de los hebreos. Los hebreos generalmente eran pastores, pues, pastores de ovejas, ¿no? O sea, no desempeñaban otra actividad. Los hebreos establecidos en Palestina se dedicaron a la agricultura y la ganadería, el pastoreo de ovejas, los bueyes, las cabras, caballos y camellos acompañaba la actividad agrícola. Trabajaron la cerámica y confeccionaron numerosos tejidos. Lo más importante de su actividad económica fue el comercio, ¿no? Comercializaban, mira, la lana, pues, de sus ovejas, ¿no? Mira, ahí hay una fotito. Organización social de los hebreos. El núcleo de la sociedad hebrea es la familia. Esta es la familia patriarcal. Patriarcal, ¿por qué? Porque, ya sabes, el varón, el más antiguo, era la autoridad máxima, ¿no? El padre es la máxima autoridad. Existían también los esclavos, que se obtenían por compra o por ser prisioneros de guerra. No se les trataba con crueldad. No, los hebreos no hicieron eso. ¿Quién diría, no? Porque posteriormente los hebreos se convirtieron en esclavos. Los fenicios. Su organización social, ¿no? El grupo dominante era entre los comerciantes ricos, los terratenientes y los propietarios de los sacerdotes. El estrato social más bajo fue parte de la mayoría de la población, que eran los artesanos, los campesinos y obviamente los esclavos, ¿no? Organización política de los fenicios. Fenicia no constituyó un estado unificado, sino que se organizó a través de ciudades-estados independientes. Cada ciudad tenía organización monárquica. El rey era secundado por una especie de parlamento de 300 miembros y por un consejo de 100 integrantes con funciones judiciales. Jebal, Sidón, Biblio y Tiros, cada una de estas ciudades constituía un minúsculo estado con sus leyes, constitución y gobierno propio, ¿no? Organización política de los hebreos. Al establecerse en Palestina, tomaron costumbres sedentarias y agrícolas.
estaban divididos en 12 tribus sin conformar un estado. Cuando eran atacados, tenían un solo jefe llamado juez, ¿no? Que era un caudillo. Con la muerte de Salomón, bueno, no, el sabio Salomón, se terminó la división del reino y se dividió en dos. A. Las 10 tribus del norte formaron el reino de Israel con capital en Samaria. B. Las 2 tribus del sur formaban el reino de Judá con capital en Jerusalén, ¿no? Extensión y volumen de la población, centros urbanos más importantes. Los fenicios, aproximadamente en el año 1200 a.C., se estimaba una población de 200.000 habitantes en Fenicia, que era el territorio completo, teniendo pues los lugares importantes como Biblos, entre los 250 y 1600 años. Sidón, entre los años de 1600 y 1200 a.C. La ciudad de Tiros, entre los años 1200 y 900 años antes de Cristo, ¿no? Ahí está, a tu derecha ahí está el mapita, ¿no? Donde puedes ver Biblos en la parte de arriba, Sidón en la parte, en la parte del medio y Tiros en la parte de abajo, ¿no? Con los puntitos negros. Extensión y volumen de la población, centro urbano más importante de los hebreos. No existen vestigios ni pruebas que demuestren un número aproximado de pobladores de la civilización hebrea, pero sí tiene lugares importantes, ¿no? Que después de ser invadidos por los semitas, se dividieron en tribus y se asentaron en la región y fundaron pues en los siglos 11 y 8 antes de Cristo Israel, ¿no? Que era la capital de Samaria, y Judá, que era la capital de Jerusalén, ¿no? Aquí tenemos un mapita, ¿no? Ahí está Jerusalén, Jordania, ¿no? Ahí está. Tremendo, ¿no? Jerusalén, Hebrón, Jordania, ¿no? Todo eso ocupaba, pues, Jerusalén, lo que es ahora en Israel, ¿no? En 1949. Dice, territorio ocupado por Israel durante la Guerra de los 6 días. Su desalojo entre 1975 y 1982. Territorio ocupado por Israel durante la Guerra de los 6 días y aún bajo su control. ¿Sí? Ahí está Israel ahora, pues. Manifestaciones artísticas y culturales de la civilización fenicia. Ahí está. Mira, perdón. La construcción, ¿no? De las primeras embarcaciones a remo y vela. Mira, ahí está. Así eran sus embarcaciones. Por eso que navegaban, pues, no, fueron los primeros navegantes. Hoy llamado también los navegantes más antiguos, pero no. Ahí está su escritura, ¿no? Su orden alfabético, ¿no? Mira, era la A, la B, la G, la D, ¿no? Ahí está, mira. Era pues, ¿no? Su escritura, ¿no? O su, como, le podríamos decir un abecedario o algo así, ¿no? ¿Sí? Las letras, ¿no? Ahí está su embarcación, en una parte más, se ve más nítido, ¿no? Cómo era, ¿no? Cómo eran a base de remos. Mira cuántas personas remaban, ¿no? Mira, estos son embarcaciones grandes, pues, ¿no? No eran pequeñas. Ahí están las construcciones, ¿no? De piedra, ¿no? Monumentos que han dejado a través de la historia, ¿no? Ahí está su cerámica. Mira la forma, ¿no? Parece el aríbalo de nuestra cultura tiahuana,
¿no? Sino que tiene otros colores, nada más, ¿no? Mira ese azulito, qué bonito. Un azulino bien bonito tiene ahí. Ah. Y la de la izquierda me tiene es una cara, parece una mujer con rulos o con ruleros, ¿no? Algo así. ¿Ah? Para que veas pues, lo que había en la antigüedad. Acá también algunos adornos, ¿no? Tipo florero, se podría decir, ¿no? Pero, ahí está. Espectaculares, ¿no? Tenían de todo tamaño. Y esto, pues, ¿no? Mira, no sé si era algo para música, o era un adorno, o qué cosa era, ¿no? Aquí están las construcciones hebreas, ¿no? En cuanto a la arquitectura. Mira cómo eran sus construcciones, ¿no? Parecen unas casas modernas, ¿no? Eso por si acaso hasta ahora está, ¿no? En algunos sitios, ¿sí? Acá tenemos un instrumento musical, ¿sí? De muchas cuerdas, ¿no? Esto de especie, mira, acá tenemos una especie de quena, ¿no? Una especie de platillos, algo así en el medio, ¿no? O sea, pero son instrumentos de música estos, por si acaso, ¿no? Esto parece como una mandolina, algo así, ¿no? Tiene un montón de cuerdas, mira. ¿Ah? Espectacular, ¿eh? Bien, ¿no? A ver, vamos al otro. Vamos al otro, a ver. Ahí está. Ahí tenemos la otra ya ¿cómo se llama? En nuestra separata, ¿sí? El otro eran diapositivas, ¿no? Que yo les había preparado para que puedan observar mejor. Pero ahora, pues, acá está la separata que nosotros llevamos, ¿no? Ahí puedes ver, ¿no? Como la cultura fenicia, ¿no? El nombre de los fenicios menciona un antiguo pueblo de navegantes y mercaderes, ¿no? Aunque los fenicios no se reconocían como tales. Fueron los antiguos griegos quienes llamaron fenicios a los cananeos, ¿no? Habitantes de la costa mediterránea del Próximo Oriente, que en la Biblia y otros documentos aparece identificada con el nombre de Canción o Fenicia, llamada también la tierra de la púrpura, ¿no? ¿Dónde lo localizaron a los fenicios? Se ubicaron en la franja mediterránea, limitados al norte por el mar Mediterráneo, y al oeste y sur, pues, los desiertos de Siria y Arabia, ¿no? Muy cerca de la montaña del Líbano, que se caracterizan, pues, por los bosques del Líbano, de donde se obtenía madera. También eran tierras de cultivo que proporcionaba cereales, hortalizas, frutales, vid, olivo y tierra de fasto, ¿no? Esta es un mapita que te había mostrado hace un rato, ¿no? ¿Cómo evolucionó Fenicia en el Mediterráneo? Fenicia se caracteriza por haber pasado por 3 etapas o periodos. El periodo de Sidón, ¿no? Que se convirtió en la principal ciudad fenicia del siglo X a.C., tuvo contacto comercial con la zona de Chipre e islas del Mediterráneo. Aparece pues la industria de la tintorería y el conocimiento del alfabeto. Fue superada comercialmente por la ciudad de Tiro. El periodo de Tiro. Destaca el progreso comercial de la ciudad de Tiro con el rey Irán I. Se dio pues la expansión del pueblo, llegando su comercio por el Mar Rojo hacia adelante, ¿no? Perdón, hacia oriente. El rey Boal II
participó pues en la guerra contra los isirios, ¿no? Apoyado por Egipto. El rey Nabucodonosor II al final tomó la ciudad de Tiro y en esta época la expansión fenicia había llegado a Egipto, a Chipre, ¿no? Asia Menor y a las costas de Egeo. Las naves fenicias llegaron al Mediterráneo occidental y saliendo por el estrecho de Gibraltar, pasando pues las costas europeas del Atlántico hasta la propia Inglaterra y el mar Báltico, ¿no? Y el último periodo, ¿no? El periodo de Cartago. El periodo de Cartago fue la más famosa de las colonias fenicias, fundada, ay caramba, fundada pues, ¿no? Fundada en el año 814, según la leyenda, el rey de Tiro, Pigmalión, asesinó al marido de su hermana Elisa y ésta, con un grupo de ciudadanos tirios y los tesoros que pudo reunir, salió de la ciudad y se estableció en la costa africana, donde fundó Cartago, ¿no? La ciudad nueva. Desarrollaron una política militarista de expansión por las islas mediterráneas y se apoderaron de Córcega, ¿no? El sur de Italia. Tuvieron rivalidad con los griegos y se enfrentaron pues a los romanos en las guerras púnicas, donde fueron derrotados para siempre. Fenicia formó ciudades-estado como Biblos, Sidón, Tiro, Ugarit y además que desarrollaron una política monárquica y comercial. El rey, consejo de ancianos y sufetes o magistrados, ¿no? Principales aportes culturales de Fenicia. En religión, aportaron el politeísmo antropomorfo, donde destacan los ritos sangrientos y el sacrificio de hombres y animales, ¿no? Los dioses, tenemos Boal, que representa lo masculino, Astarte representa lo femenino, Adonis representa la agricultura, Yam representa el mar y Mod el símbolo de la sequía y la muerte. En cuanto a la tintorería, destaca pues el teñido de tejidos mediante el uso del múrex, ¿no? O el púrpura, encontrado en orillas o en las orillas del Mediterráneo, convirtiéndose pues en el país de la púrpura, ¿no? Bien, entonces, en la escritura, la aportación fue más importante de la de Fenicia, fue la difusión del alfabeto, ¿no? Según los estudios, fueron tomados en los signos egipcios, pero la simplificaron y redujeron a sonidos fundamentales. Crearon pues así un modo rápido y cómodo de escritura. Las dos primeras letras del alfabeto de fenicio se llamaban Aleph y Bet, denominadas por los griegos alfa y beta actualmente, ¿no? Alfabeto. Hebreos. La importancia no está en las creaciones políticas, sino en la gloria de sus ideas religiosas y producciones literarias. Ellos salvaron para la humanidad la idea de un Dios único y le ofrecieron las ideas políticas, morales, sociales que han sobrevivido ante los imperios de Oriente. Localización. Los hebreos se desarrollaron, ¿no? Los hebreos se desarrollaron en la región de Palestina, en Asia Menor. Esta región ha tenido nombres como Tierra Prometida, Canaán, País de Canaán, País de los Filisteos. Tuvieron como límites al norte con Siria, al sur con la península de Sinai, al este con el desierto de Arabia y al oeste con el mar Mediterráneo, ¿no? Historia de los hebreos. Empieza con los patriarcas, ¿no? Considerados como jefes o padres de tribus dedicados al pastoreo y no al comercio carabenero. Pero entre los más importantes tenemos, ¿no?,
más importantes patriarcas. El primerito, pues, ¿no? Abraham, fue el verdadero organizador del pueblo hebreo. Salió de Mesopotamia y llegó a Canaán, donde vivió un tiempo. Este pueblo practicaba una vida de peregrinismo y vagabundaje. Jacob fue la verdadera base de este pueblo, fundado por los descendientes de sus 12 hijos, que se convirtieron en las 12 tribus de Israel. Se produce el ingreso de Israel a Egipto durante el gobierno de Ramsés II y posteriormente serán esclavizados. Moisés consiguió del faraón Menepta que los israelitas se marcharan cruzando el Mar Rojo y vagando por el desierto 40 años y finalmente llegar a la tierra prometida de Canaán. Los jueces se caracterizan por la organización de tribus ante la necesidad de defenderse de enemigos comunes y conquistar territorios. Acá tenemos a Gedeón, que fue elegido por Dios para vencer a los medianitas con una buena estrategia. Tenemos acá después a Sansón, quien destaca por su fuerza hercúlea, ¿no? Y con la fuerza viril puramente se enfrentó al enemigo llamado Filisteo. Samuel le guía la unificación de los israelitas y fue el último profeta quien coronó como rey a Saúl del pueblo hebreo. Después viene el periodo de los reyes, época de gobierno y desarrollo hebreo. Encontramos acá a Saúl. Fue proclamado rey teniendo principios religiosos. Sin embargo, su reino fue ilimitado. Su sucesor fue el rey David. David consolidó el Estado de Israel y fortaleció sus fronteras. Dominó a filisteos, moabitas y edomitas. Conquistó Jerusalén, ¿no? Y tuvo el arca de la alianza. Ahora, fue sucedido por su hijo Salomón, ¿no? Salomón, el último, ¿no? El último de los reyes. Dio el Estado de Israel una importante organización política, conservando la estructura de su padre, pero se debilitó militarmente y territorialmente cuando una marcada crisis del reino se produjo. Su hijo Roboam no tuvo cualidades políticas y el reino de Israel se dividió en Judá e Israel. La cultura hebrea. Religión. Plantearon, ¿no?, la religión monoteísta espiritualista. Su gran aporte fue en el campo religioso. Como pueblo escogido, tuvieron gran carácter y salvó su personalidad por encima de influencia de pueblos que practicaron aberraciones, o sea, actos malignos. Los hebreos lograron salvar un Dios único. Destaca la Biblia, y ahí encontramos pues libros de orígenes históricos, proféticos, poéticos, etc., ¿no? Debido a su larga elaboración y la crítica literaria histórica, presenta pues influencia de textos como la babilonia y la egipcia. La palabra Biblia es un término griego que significa los libros, ¿no? La palabra Biblia es un término griego que significa los libros, ¿no? También relacionada con la ciudad de Biblios en la cultura fenicia. Bien, ¿alguna pregunta, jóvenes? Ninguna, profe. Muy bien. Buena. A ver. No hay preguntas para marcar. No hay, sí, pues no hay. ¿Y ahora? Pero para desarrollar, sí. Se puede desarrollar, ¿ah? Dice, por ejemplo, dice, ¿no? Fenicias es desarrollado en... Ahí lo tienen, ¿no? Fenicia, dice.
En la franja del Mediterráneo, ¿no? De la costa mediterránea. Claro, en la costa mediterránea, ¿ves? Fenicia se desarrolló, por ejemplo, en la costa mediterránea. Ya está, anoten ahí. Después dice, lugares comerciales en Tiro. El Mar Rojo, ¿no?